Con nuestros cálido y amable saludo de bienvenida de todos los días, nos encontramos con todos ustedes hoy, miércoles 8 de noviembre de 2023, en la jornada número 445 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, que de hace ya 3 años prácticamente realiza la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de traer a los colombianos y al mundo una reconstrucción pormenorizada, analítica y profunda de los aspectos relacionados con la agresión del comunismo armado contra Colombia. Para el día de hoy vamos a analizar un suceso que ocurrió hace apenas 2 largos meses en el departamento del Meta, en la vía entre los municipios de Fuente de Oro y Puerto Lleras, cuando narcotraficantes y terroristas de las FARC, no de las disidencias de las FARC porque no hay tal, atentaron contra la vida de una unidad policial que se movilizaba transportando a una persona detenida entre los dos municipios. Y la patrulla fue emboscada en la vía con una carga explosiva muy poderosa y con remates de disparos en, en hechos de que al final terminaron en la muerte de 2 miembros de la Policía Nacional, las heridas graves a otros 2 y la sensación de que la paz total de la que tanto se precia el señor Petro en sus alocuciones no es una quimera, un engaño, una farsa, lo cual ha ido generando no solo incertidumbre, sino ira contenida con resultados impredecibles en Colombia. Este hecho lo traemos a colación como un acto más de los cientos, quizás miles de atentados que el grupo narcoterrorista ha cometido contra la Policía Nacional y en la que de manera muy graneada han perdido la vida también centenares de miembros de la institución, producto de estos ataques, y lo ponemos en primer plano porque no se puede olvidar la vida de los funcionarios públicos que han luchado por mantener a Colombia en paz a pesar del afán de estos criminales insensatos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy miércoles 8 de noviembre del año 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, el departamento del Meta ha sido aterrorizado mediante acciones criminales de las narcoguerrillas de las FARC. En términos generales, ¿cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del área general del Ariari, de donde se ubican los municipios de Puerto Lleras y Fuente de Oro en el departamento del Meta? Sí, mi coronel, viendo este mapa que tenemos en pantalla, elaborado por la ONU o de referencia de la ONU para mirar el tema de derechos humanos en la región, vemos que el departamento del Meta tiene al occidente una gran parte de lo que se conoce como el páramo de Sumapaz y que al oriente tiene gran parte de lo que se conoce como los llanos o las llanuras orientales de Colombia y que tiene todos los pisos térmicos con alturas hasta de 6.553 metros, dice este mapa, hacia hasta 0 metros sobre el nivel del mar. Al poseer esa diversidad de pisos térmicos, como lo vemos aquí en el mapa, nos indica que es una zona
supremamente rica, apta para la agricultura, para la ganadería y para la pesca artesanal. Aquí se nos saltó esto, vamos a ver qué pasó, porque no entiendo qué pasó. Se nos metió un diablillo de la tecnología. Ya, vamos, ya lo recuperamos. Entonces decía que al ver el mapa y analizar su contextura, estamos dentro del rango de todos los pisos térmicos y con una posibilidad de desarrollar múltiples actividades agropecuarias. También vemos que el departamento es irrigado en buena parte por ríos que nacen en la cordillera oriental y descienden de manera generosa hasta o el río Guaviare, que está al sur del departamento, o hacia el río Meta, que está al norte del departamento, y lo pone a sus límites o con Casanare o con Guaviare, de donde se habla. Y otro de los ríos importantes que desciende de la cordillera es el río Guayavero, a lo largo de cuyo eje las FARC y en especial Tiro Fijo y Jacobo Arenas montaron toda la infraestructura de la seguridad del bloque oriental. Son muchísimos, múltiples los hechos allí ocurridos, sobre todo en una especie de valle no tan plano que se forma entre los ríos Güejar y Guayavero. Al occidente de la cordillera o de la serranía de la Macarena, que es una parte independiente de la cordillera, y al oriente, obviamente, del municipio de Uribe, sobre la región que se llama la Macarena también. Pero como usted pregunta cuál es la importancia geoestratégica del Ariari, entonces comencemos por decir que es una zona, una subregión del Meta que está bañada en todo su corazón, todo su eje principal por el río Ariari, y que a lo largo del río hay varios municipios muy prósperos, muy aptos para la agricultura e infortunadamente afectados por la violencia desde la época de las guerrillas liberales y conservadoras, que en la medida que el río desciende hacia el suroriente, más o menos en 120 grados, y se va acercando a unirse al río Guaviare, es mucho más navegable y tiene mucha actividad comercial, agropecuaria e inclusive en algunas épocas hasta turística, pero muy limitada por la presencia de los bandidos. Como vemos, el departamento tiene una gran cantidad de municipios. Al occidente, en el noroccidente del departamento, se concentra la mayor cantidad de población y de municipios, teniendo en cuenta, por ejemplo, Cumaral, El Calvario, San Juanito, que queda pegado a la cordillera y se confunde más de Cundinamarca, pero es del Meta, El Calvario, Villavicencio, Acacías, San Carlos de Guaroa, Guamal, Castilla, Huarral y El Dorado, que es un municipio muy pequeño y de mucha historia de violencia. Entonces vemos que estos municipios al occidente se amontonan más, que hacia el oriente son mucho más grandes los municipios, inclusive el municipio de Mapiripán, que muchas personas piensan que es del Guaviare y es del Meta, como hago aquí, y que en el centro están los municipios del Ariari, especialmente Puerto Rico, Fuente de Oro y Puerto Lleras, y al occidente de esos municipios está la zona de la Macarena, la integran Vistahermosa, Mesetas, Uribe y la Macarena como tal. Entonces, eso nos da la pauta para entender que estos municipios de Fuente de Oro y Puerto Lleras, enclavados en todo el centro del departamento y parte fundamental de la subregión del Ariari, son epicentros de toda la dinámica geopolítica que tenga el departamento del Meta hacia el oriente en los municipios grandes o hacia el sur en la comunidad o comunión que tiene con el departamento de Guaviare y hacia el occidente con la cordillera. Y como vemos aquí en el mapa de la infografía, el departamento del Meta está exactamente en el centro del país,
y es un punto que articula a múltiples departamentos y, e inclusive a la capital de la República con la zona llanera y la zona andina, porque limita con Bichada, prácticamente limita con Guainía, limita con el Guaviare y por alguno de los ríos que hay allí prácticamente llega también al Baupés. Son una distancia no tan larga por ríos, es el Baupés. También llega a el Caquetá, al Huila, por una pequeña muesca que hay en la cordillera oriental, no limita con Tolima, pero prácticamente se une ahí con Cundinamarca, Bogotá, Tolima y Huila en lo que se llama la zona de Sumapaz. Y está con una punta limitando con Boyacá. Y al cruzar Casanare o el Bichada, siguiendo el río Meta, está comunicado con Arauca y Venezuela. Es un departamento de una zona de una importancia estructural en la geopolítica colombiana. Y desde luego este par de municipios abandonados a su suerte por su ubicación geográfica se convierten en un punto de cruce y de cercanías para ir o hacia el río Meta y salir a Venezuela o hacia el río Guaviare y salir a Brasil. Esa es la importancia geoestratégica de esos municipios y que ameritan mucho estudio y entre más se les analice, más mm, eventos y más procesos geopolíticos se les encuentra. Adelante, mi coronel. Mi coronel, podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de la subregión del Ariari en el departamento del Meta, con énfasis en los municipios de Fuente de Oro y Puerto Lleras. Claro, mi coronel, y aquí vemos en este mapa, nos dice todavía más porque son las subregiones del Meta. Y está que el centro, siguiendo un eje de 120 grados, es decir, al lado y lado del departamento del, mejor, al lado y lado del río Ariari. Vemos que se compone en tres etapas, ¿no? El Alto Ariari, el Medio Ariari o Ariari simplemente y el Bajo Ariari. Y que al mirar esa especie de bota que se forma en esos tres, pues quiere decir que el río Ariari se convirtió en el eje fundamental de todos los aspectos geopolíticos del departamento. Y que al llegar al municipio o a los límites entre Fuente de Oro y Puerto Lleras, lo que encontramos es una gran cantidad de cursos de agua que van siendo tributarios del río Ariari y lo van haciendo cada vez más grande para que descienda hacia el río Guayavero, o al Guaviare, perdón, Guaviare. Y por el norte vemos que en la misma región del Ariari nace y va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va llenando de cursos de agua de ríos, el río Meta, que al final forma la parte norte del departamento y va a terminar en Venezuela. Entonces, es una zona, el Ariari, demasiado productiva, demasiado próspera, muy apta para la agricultura y muy apta para la ganadería. Al ser llano y selva tropical, porque tiene todavía muchas matas de monte, también tiene un alto nivel de pluviosidad en el año, lo cual facilitaría cultivos como el arroz y desarrollo del cultivo de peces, por poner dos ejemplos, más la ganadería que es extensiva e intensiva en la zona. El tema allí es la inseguridad y la insuficiencia de vías de comunicación que no han permitido desembotellar toda la riqueza que puede producir esa zona, ya que por poner ejemplo de productos alimenticios que son tan comunes en la canasta familiar de los colombianos como el plátano y la yuca, son de extraordinaria calidad, pero también en la zona se cultiva piña, papaya, melón, aguacate, hasta coco se cultiva en esa zona. Pero el problema de la inseguridad y la falta de infraestructura y la eterna corrupción de los dirigentes políticos, que no es nada nuevo en lo que hablamos,
hacen que haya personas de esas regiones que viven como en el siglo III después de Cristo, todavía muy quedados del desarrollo, y que por el polo que constituye la ciudad de Villavicencio en la subregión de Capital Cordillera, con sus municipios aledaños, todo el flujo de capitales se concentra allí, mientras que la delincuencia de las FARC y el narcotráfico ha encontrado un territorio apto y un escenario útil para reclutar campesinos, sembrar coca, marihuana y causar terror y generar múltiples formas de violencia. Esa sería la explicación de lo que pasa en todos los municipios. ¿Cómo podríamos resumir la grave amenaza terrorista permanente de las cuadrillas de la FARC encabezadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en el departamento del Meta? Pues vemos que la carretera de Fuente de Oro a Puerto Lleras no son sino 39 kilómetros. No son sino 39 kilómetros de distancia y que está ya pavimentada en un gran trecho que tiene más o menos una banca aceptable al lado de la vía que facilita el drenaje, que al lado de la vía hay fincas o potreros, algunos cultivados, otros convertidos en pastizales para el ganado, y que esa vía va paralela a la margen oriental del río Ariari, que a lo largo de esos 39 kilómetros hay muchas matas de monte como las que vemos aquí, tema que facilita el escondrijo de los terroristas y la observación a la distancia de lo que se pueda mover, además con la facilidad de las comunicaciones o por radio o por teléfonos celulares que puede ubicar lo que ellos llaman los pajareros, o sea, los espías, los observadores. Y al mirar la cantidad de hechos que han cometido, nos damos cuenta que a lo largo de este eje vial que articula dos municipios con un curso de agua fundamental que se puede cruzar a ambos lados de la vía y salir o hacia San Juan de Arama o hacia el nororiente y terminar en San Carlos de Guaroa y Villavicencio, o hacia el norte en Granada, o hacia el sur, hacia la zona del Guaviare, pues tienen varias formas de moverse, o por el río, o por la carretera, o por trochas que ya existen a caballo, por contactos. Entonces es una zona que tiene una trascendencia especial para la construcción de las estructuras de las FARC en la región y que luego de la supuesta desmovilización de las FARC en el desgobierno del señor Santos, han venido creciendo y multiplicándose las estructuras de lo que ellos llaman disidencias o Estado Mayor Central, pero que para nosotros siguen siendo las FARC porque siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían los otros, es decir, narcotráfico, terrorismo, eh, formación política de niños y jóvenes reclutados para la guerrilla, estructuración de milicias bolivarianas con el nombre de guardias campesinas. Lo único que le cambiaron fue los métodos, los procedimientos, pero los métodos en el fondo son los mismos, la estrategia es la misma y el objetivo es el mismo. Esa es la forma como han afectado a esta región las cuadrillas del tal mordisco. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores materiales e intelectuales del ataque terrorista perpetrado por las FARC y encabezados por José Néstor Gregorio Vera Fernández alias Iván Mordisco contra agentes de la Policía Nacional el día 31 de agosto del 2023 entre los municipios de Puerto Lleras y Fuente de Oro en ese departamento? Pues responsables políticos, en primerísimo lugar el señor Petro, que en el afán de su premio Nobel de Paz y de engatusar a los colombianos con sus estratagemas comunistas, afanado por llegar a la constituyente que lo atornille en el poder, les ha tolerado
a estos delincuentes de las FARC una cantidad de hechos que son realmente aberrantes. Ayer lo escuchábamos diciendo en los medios que las FARC son traquetos y que le parece que fue prematuro. Pues prematuro es todo lo que ha hecho y traquetos son todos, el M-19, las FARC, el EPL, todos son narcotraficantes. Entonces, no ha dicho nada nuevo y está tratando de lavarse las manos. Y obviamente los terroristas le contestaron que ellos no son narcotraficantes, que no procesan coca, que no sé qué cosas. Pero eso son palabras más, palabras menos, palabras van, palabras vienen. El hecho es que en ese suceso hay una gran responsabilidad del señor Petro, que maniató y ha seguido maniatando a las fuerzas militares y policía, sometiéndolas prácticamente a que se rindan ante los bandidos. Y ya autores intelectuales y materiales, pues está este delincuente que vemos en la foto, el tal Iván Mordisco, que ha venido adquiriendo una preeminencia gracias también a que los medios de comunicación lo colocan como si fuera una especie de Robin Hood, lo entrevistan, posa de medio lado como si fuera Churchill, sentado en la cumbre de Yalta, habla como si el país estuviera a merced de él y se da el lujo de enviar terroristas a las mesas de conversaciones a que negocien en nombre de él, pero sus negociaciones son arrogantes e impositivas. Y el otro responsable, que es el responsable directo de la falta de estrategia y de claridad, es el señor González Pozo, que realmente, como dice alguna propaganda de televisión, está en el lugar equivocado, porque ni oye, ni ve, ni entiende, ni sabe qué es lo que está, qué es lo que tiene entre manos Petro, ni qué es lo que tiene entre manos este terrorista, ni mucho menos lo que a él le corresponde como jefe de una negociación para la cual le falta muchísimo eh, bagaje estructural para dirigirla. Entonces, esos son los responsables de esto y los muertos ya quedaron muertos, el daño fue causado y lo peor es que ninguno de los tres responde por nada. Adelante, Víctor. Mi coronel, con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico y operacional de la presencia de los terroristas de las FARC en la zona, hay antecedentes concretos de orden táctico y estratégico relacionados con el ataque narcoterrorista perpetrado por los terroristas de la FARC, encabezadas por el terrorista Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, contra agentes de la Policía Nacional adscritos al departamento del Meta el 31 de agosto de este año, de 2023, en la vía que une los municipios de Puerto Lleras y Fuente de Oro en ese departamento? Claro que sí, mi coronel. Y comencemos por esta foto, antes de hacer el listado de antecedentes, porque es muy diciente, sobre todo por la fecha, aquí la vemos. 22 de marzo de 2016, en la cuenta de Twitter de RCN Radio. Y es cuando los terroristas de las FARC, encabezados por Mordisco, que todavía no se han declarado en disidencia, pero que estaban cerrando en Cuba el espurio pacto Farsantos, detuvieron este vehículo en la vía y lo incineraron. Y eso pasó como inadvertido. El señor Santos salió con su cuento de que estamos investigando quién fue. Todo el mundo sabía que eran las FARC porque esa es la zona de presencia de ellos y se sabía también que ahí estaba el tal Mordisco. Pero era mejor dejar la duda para favorecer la imagen de las FARC y la de Santos y hacer el show. Entonces, visto ese hecho que es interesante porque es de los muchos, pero ya que lo encontramos ilustrado y con fecha exacta aquí, como para que nadie lo pueda negar, y hasta la hora en que lo publicó el canal RCN, pues lo traemos a colación para poder entrar en el listado de antecedentes de los hechos que condujeron al asesinato de los dos miembros de la Policía Nacional y las heridas de otros dos el 31 de agosto de 2023 en la vía Puerto Lleras, Puente de Oro. Pues
Obviamente, si el pacto Far-Santos se firmó en diciembre del 2016, es un antecedente y a eso se le suma el robo descarado que se le hizo al plebiscito. La disculpa del señor Santos y de quienes defienden lo indefendible alrededor de ese robo descarado es que como los plebiscitos son apenas una consulta y su decisión no es incluyente, entonces que el señor Santos tenía la potestad de aceptar o no aceptar, pero es que es una decisión del soberano, del pueblo, del constituyente primario. Es el pueblo el que les dijo que no. No es como decía la señora María Jimena Duzán, que sí es cierto que perdimos, pero por poquitos votos. Entonces la decisión se puede interpretar. No, no hay, ahí no hay nada que interpretarle. Simplemente perdió la propuesta del señor Santos y lo que se ha debido hacer es que el señor Santos renunciara, como había dicho, y que el país hubiera salido a protestar a la calle hasta que se cambiara completamente ese esquema y todo lo actuado hasta ese día en Cuba se hubiera derogado. Pero aparecieron tres genios de la mal llamada derecha, la señora Marta Lucía Ramírez, el señor Maldonado, el procurador, y el señor Álvaro Uribe Vélez. Y sin que nadie los nombrara, ni los eligiera, ni los hubiera seleccionado, se autodeclararon los representantes del no y tranquilamente fueron y negociaron con Santos para que le agregara 13 páginas al pasquín que han elaborado en Cuba. Con eso terminaron de hundir el país. Hoy estamos pagando las consecuencias de eso, pero los responsables del lado y lado no aparecen. Simplemente buscan decir que Petro es el pésimo presidente, que lo es, pero ellos no responden por nada. Se llama Ordóñez Maldonado, el procurador. Bueno, ex procurador. Ahora tenemos que se volvió monje, que le falleció la señora. Hubo un crecimiento exponencial de las supuestas disidencias. Desde esa época, el señor Mordisco anunció que él y luego Gentil Duarte, que quedó de jefe, no aceptaban el pacto Far-Santos en Cuba porque a pesar de las 310 páginas de arrodillamiento sostenido y sistemático de los representantes de Santos y las 13 páginas que le agregaron los autonombrados representantes de la sociedad civil, terminaron haciendo crecer las supuestas disidencias y hoy los tenemos regados por el país. Como era obvio de esperarse ante la supuesta desmovilización del principal cartel de la droga que había, el único cartel, así como ellos se dividieron en dos, las FARC, pues los carteles de narcotraficantes se multiplicaron en pequeños y medianos carteles por todo el país. O sea, que si vamos a tomar una conclusión válida del pacto Far-Santos que sea demostrable, es la multiplicación del narcotráfico, es la fragmentación en carteles y la multiplicación de narcos de distintas partes aquí. Y eso llegó hasta el nivel de Venezuela, donde la narcodictadura del señor Maduro tomó partido por esa pugna, se alió con la segunda marquetaria que es muy cercana, demasiado cercana a la línea de pensamiento del Partido de los Comunes, es muy cercana con ellos, para combatir contra la línea del señor Mordisco y del señor Gentil Duarte. Y la prueba fue que en el 2021, más o menos para el mes de marzo, abril o mayo, hubo muchos enfrentamientos de las narcotraficantes fuerzas de seguridad venezolana contra los narcotraficantes de las FARC de Mordisco, pero no por la seguridad nacional de Venezuela, porque eso no les interesa, sino porque los narcos colombianos de las FARC no les estaban cumpliendo con las cuotas acordadas o pactadas y le estaban quitando zonas de negocio al ELN y a la segunda marquetal. Por eso se agarraron. Luego vino una vendetta entre narcos, de la cual entró en ese triángulo también la narcodictadura de Venezuela, y culminó con varias muertes de terroristas de la segunda Marquetalia y la retaliación de ellos asesinando a Gentil Duarte, que era el cabecilla creador de toda la infraestructura de lo que hoy se llama el Estado Mayor Central. Entonces quedó Mordisco
al mando de esas cuadrillas y los medios de comunicación se han encargado de ponerlo prácticamente en el cielo. La llegada de narcos mexicanos y ecuatorianos como consecuencia de esa fragmentación de carteles, lo que ha hecho es multiplicar la violencia, multiplicar la producción de la droga, la deforestación de muchas zonas rurales con la circunstancia agravante que en el Pacto Farsantos, pensando en mantener su negocio de narcotráfico, que les ha sido muy rentable y que les ha financiado la destrucción de Colombia, las FARC lograron que no haya ni erradicación con aspersión sobre los cultivos, ni manual, porque se infiltraron con sus milicias bolivarianas, las cuales nunca entregaron en Cuba, para manipular esas comunidades, y entonces ahí los vemos a diario cometiendo actos criminales con el cuento de que son guardias campesinas, que son guardias indígenas, rodeando a las tropas y maltratándolas de una manera que es realmente increíble, vergonzosa, y todo tolerado primero por el gobierno del señor Santos, luego por el gobierno de Duque y ahora por el señor Petro, que no solo lo tolera, sino que lo estimula. Es un fenómeno grave y el país se está exponiendo a que de tanto que va el cántaro al agua hacia el fin se rompa y que un día de estos, Dios no lo quiera, se rodeen los campesinos instigados por las milicias a las tropas y los desarmen y hagan ese show. De pronto un soldado reaccione con el arma y la utilice contra los agresores y se produzca una tragedia de proporciones incalculables. Hay en evidencia es que el plan estratégico de la FARC no ha variado, que lo que hicieron fue hacer unos esguinces, colocar gente en altos cargos públicos, especialmente en el Congreso de la República, ubicarse paulatinamente dentro de la estructura del Estado, legitimar sus fortunas, legitimar, quitarse toda la carga judicial que tenían los principales cabecillas, abrir nuevas zonas de operación del narcotráfico, mantener la narcodictadura de Venezuela, mantener con la supuesta nueva disidencia la farsa del diálogo, que es lo que más resultado les ha dado. Eso sí, muy rico. Ya tostado. Tiene el micrófono abierto, Vicencio. Porque esa farsa de los diálogos les ha permitido avanzar cualitativa y cuantitativamente hacia la toma del poder, más inclusive que el accionar violento. Tenemos también que ocurrió una manipulación de la paz y del tema por parte del señor Petro, que cometió o ha cometido una gran cantidad de errores. Ayer ya dijo que ha sido prematuro reunirse con esos bandidos, porque sería cuestionado algo que siempre lo hemos dicho, que no hay estrategia. Y no es que sea terquedad de nuestra parte, es que no hay estrategia. O sea, los equipos negociadores que nombró el señor Petro, tanto con las FARC como con el ELN, llegan a conocerse a última hora, dirigidos por personas de escasa idoneidad para el tema e integrado por personas que lo que vienen a buscar es figuración. Por ejemplo, revivir un cadáver político como el del señor Valencia Cosio de Medellín, que tiene una fama de bastante politiquero en la región, y meterlo a negociar con las FARC cuando esa no ha sido su especialidad, porque la especialidad de su vida ha sido la corruptela, allá en empresas públicas de Medellín y en Antioquia, y mover caciques electorales. Él es experto en eso. Él no es experto en negociaciones de paz, ni mucho menos conoce las FARC, pero es uno de los principales negociadores. O poner en la otra mesa a directivos de gremios que son expertos en negocios, promover finanzas, pero negociar con delincuentes y conocer sus planes estratégicos no hay. Y lo decíamos en otro conversatorio aquí, que si sentamos a esos personajes y les hacemos un examen sobre qué es el plan estratégico de las FARC o sobre el plan estratégico del ELN, se rajan porque no saben de qué están hablando. Y entonces uno se pregunta si van a
jugar en ese estadio, con la cancha llena, con un equipo que lleva varios años, o contra un equipo que lleva varios años entrenándose, con directores técnicos fogueados, y le van a colocar a un equipo de novatos, pues la goleada va a ser fenomenal. Eso es como hacer la comparación, llevar a un equipo de una vereda colombiana y enfrentarlo al Real Madrid con la cancha llena en el Santiago Bernabéu. Pues por lo menos le meten 30 goles a cero. Se divierten allá los del Real Madrid haciendo piruetas y filigranas. Eso está pasando con estos negociadores y eso es una manipulación y una salida en falso del señor Petro. Lo peor es que todo parece indicar que el señor Petro lo hace a propósito para que salgan ganando los otros, pero los otros, como ya vieron, que eso les da más ventajas, entonces, ¿cuál es el afán de ceder? Entre más pidan y más exijan, más les van a ceder, les van a entregar. Y desde luego, todo eso funciona porque hay un incremento de reclutamiento y de acciones terroristas. Y aquí volvemos a repetir algo, porque debe quedar claro. Es que es increíble que al señor González Pozo, que lo nombran de negociador con las FARC, tenga el cinismo de decir en los medios que esos grupos no se conocían, que esos terroristas no se, que hasta ahora se iban a conocer, que él estaba seguro que en la primera reunión que tuvieran con él era como la reunión al mismo tiempo fundacional de esos grupos, porque eran grupitos pequeños por ahí dispersos. Imaginen ustedes bandidos de las FARC que fueron formados al calor del Mono Jojoy, del Tornillo Lozada, de Catatumbo, y que son los herederos directos de él, y que están dirigiendo las cuadrillas, se estaban conociendo hasta ahora. Imagínense ustedes lo que se puede esperar de un grupo muy mal seleccionado, muy mal integrado, frente a una manada de bandidos que llevan 20, 30 años delinquiendo y que tienen un plan bien definido, y el que los va a negociar dice que hasta ahora se están conociendo. Adelante, mi coronel. Tenemos registros gráficos del lugar del ataque terrorista perpetrado por la FARC encabezado por nuestro Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, contra agentes de la Policía Distrito del Departamento del Meta el 31 de agosto de 2023 en la vía que une los municipios de Puerto Lleras y Fuente de Oro en ese departamento, que puede ser compartidos con nuestra audiencia. Y aquí tenemos algunas de las fotos que circularon por las redes sociales y que están inclusive en internet para consulta. Como vemos, la carga explosiva fue colocada al lado de un talud sobre una barrera de protección, la parte de atrás, con un cono de dispersión bien calculado y operada de manera remota, bien sea con explosor o con un medio electrónico, que cuando estalló, como se ve por el boquete que hizo, tenía una carga explosiva muy poderosa que dejó el vehículo donde viajaban los agentes completamente destruido, y la onda explosiva lo terminó por meter al otro lado de la vía sobre sector opuesto al talud, y terminó en un potrero, como vemos aquí, el vehículo completamente destruido. Aquí hay dos fotos de dos ángulos distintos, por el frente cómo quedó y por la parte ya visto un poco de lado, como lateral, cómo quedó allá recostado contra una cerca de alambre y unos arbustos. Y vemos aquí los habitantes de la región que fueron rápido a tratar de socorrer a los policías cuando oyeron la explosión y que tomaron las fotos y están mirando. Aquí se ve una señora que se movilizaba en una moto, la dejó parqueada y fue a mirar allá el sitio. Entonces, estos son imágenes reales que uno se pregunta si es que el señor Petro tiene conciencia. No lo conmueve ver cómo en una acción tan criminal, tan atroz, tan aleve, asesinan a dos servidores públicos y dejan heridos a otros dos, de los que están entregando hasta su vida por protegerlo, y él arrodillado ante los bandidos y legitimándoles que suban y haciéndose el gringo, dándole vueltas al asunto y no rompiendo las conversaciones que no tienen norte ni objetivos, sino al contrario sosteniendo la caña por estar buscando su premio Nobel y atornillarse en el poder. Entonces, si las imágenes valen más que 1000 palabras, estas imágenes dicen mucho y se pueden hasta escribir libros alrededor del análisis de lo que nos generarían estas imágenes en torno a lo que sucede con la violencia en Colombia. Y obviamente al señor Juan Manuel Santos
y su equipo de mudos, que todos dijeron al unísono que era la paz más perfectamente posible, estas imágenes nos dicen todo lo contrario. De hecho, y a quienes se arrodillaron en Cuba, con más veras, y a quienes le agregaron 13 páginas con el cuento de que representaban a los colombianos, también deberían sacudirlos estas imágenes y no solo criticar a Petro, sino criticarse ellos, porque hacen parte del problema y no de la solución. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sintetizó Noticias Caracol los hechos relacionados con el ataque perpetrado por las FARC encabezadas por alias Iván Mordisco el 31 de agosto entre los municipios de Puerto Lleras y Fuente de Oro? Buenas tardes. Comenzamos con un nuevo hecho de terrorismo que enluta a 2 familias y a la Policía Nacional. Ocurrió en el departamento del Meta, donde fue atacada con explosivos una patrulla de la policía. 2 uniformados perdieron la vida y 2 más están heridos. Snyder Rico tiene los detalles de esta lamentable noticia. Margarita y televidentes, buenas tardes. El atentado terrorista se registró hacia las 8 de la mañana en un sector conocido como Los Puentes. Esto queda a 10 kilómetros del casco urbano del municipio de Puerto Lleras, en el sur del departamento del Meta. Allí la patrulla policial se desplazaba para realizar, o el traslado más bien, ir a recoger un capturado y trasladarlo hacia la capital del departamento del Meta, cuando se presentó esta situación. Le activaron un explosivo, según lo que han dicho las autoridades. Como resultado de este atentado, pues perdieron infortunadamente la vida 2 de los oficiales. Uno de ellos es uno de ellos es el comandante de la estación, el señor intendente Edwin Alfonso Rodríguez Beltrán, y el otro también es el patrullero Edison Harvey Velázquez Morenos. 2 de los otros policías que resultaron heridos están recluidos aquí en el hospital de Villavicencio. El atentado terrorista se registró en la vía nacional que de Fuente de Oro conduce a Puerto Lleras en el Meta. Mire lo que sucedió, Dios mío, hay 2 policías ahí, sangre de Cristo. La patrulla fue atacada con explosivo mientras se desplazaba para trasladar a un capturado. Lastimosa y dolorosamente tenemos que informar que tenemos 2 policías fallecidos, un sargento y un patrullero. Y el señor comandante de distrito y otro patrullero están heridos. Ya llegaron al hospital. Las autoridades ya tienen identificado el grupo armado responsable del atentado. En esta zona operan las disidencias de las FARC, las mismas que el fin de semana al otro lado del río estaban dando instrucciones por quién votar y por quién no votar. Esos mismos que están pidiendo el cese al fuego, los mismos que están en negociación de paz. Los 2 policías heridos son un teniente coronel comandante del distrito de policía de Granada Meta y un patrullero. El señor teniente coronel Sandoval Suárez Jonathan Mauricio, comandante del 3er distrito de policía, y el señor subintendente Guerrero Cepeda Víctor Alfonso resultan lesionados en este lamentable hecho. Allá ya hay presencia del ejército y se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien nos dé información para capturar a estos delincuentes que nos han quitado a 2 héroes de la patria. El gobernador del Meta le pide al gobierno nacional atención a la situación de orden público. No podemos seguir teniendo prerrogativas quienes atentan contra la vida, quienes matan, quienes secuestran, y dolorosamente se sigue alargando la lista de los policías que son sacrificados, nuestros héroes. Solidaridad con su familia. Los uniformados fueron atendidos en el hospital de Puerto Lleras y posteriormente trasladados a Villavicencio. Como les comentábamos al inicio, perdieron la vida en este atentado el comandante de la estación de policía de Fuente de Oro, el intendente Edwin Alfonso Rodríguez Beltrán. Y también resultó, pues obviamente perdió la vida el conductor de esta patrulla, quien es el patrullero Edison Harvey Velázquez. Y en este atentado también resultaron heridos el coronel que hace parte del distrito 2 de policía, que tiene que ver con en el municipio de Granada Meta, y él se encuentra recluido aquí. Y el último parte médico que nos entregan las autoridades es que tanto él como el otro patrullero están fuera de peligro y permanecen estables y bajo monitoreo médico. Más claro, no canta un gallo. Adelante. Mi coronel, ¿cómo describió el portal electrónico Infobae los mismos sucesos?
Pues el portal Infobae, que es un medio electrónico muy activo, lo tituló Dos policías muertos y dos heridos en atentado terrorista en el Meta. Y anuncia que ya las autoridades habían identificado plenamente a las víctimas, tanto los muertos como los heridos. Y hace una breve descripción de lo que la misión que estaban cumpliendo, denomina que el sitio exacto, según la versión de la personera de Puerto Lleras Meta, se llama Loma Linda, en el sector de los puentes, como lo conocen allá en la región, porque hay varios puentes, pontones, más que puentes, en la zona, por quebradas que descienden o que van cruzando para llegar a aumentar el caudal del río Ariari. Da los nombres de las dos víctimas y lo ilustra con las dos fotos que ya habíamos visto anteriormente del vehículo tomado de frente, completamente destruido, como se nota. El cono de dispersión de la carga iba directo a asesinarlos, a causarles la destrucción total, era una emboscada de aniquilamiento. Y menciona cuál era la misión que estaban cumpliendo. Eso es lo que dice el portal Infobae. ¿Qué dijo la cadena Caracol como mensaje para el país y el mundo? La viuda, esposa de uno de los policías asesinados en la FARC, por la FARC, en sangriento acto criminal perpetrado sobre la vía que une los municipios de Puerto Lleras y Fuente de Oro Meta el 31 de agosto de 2023. Gracias, José. 1 de la tarde, 7 minutos. Uno de los policías asesinados en el atentado terrorista en Puerto Lleras Meta era oriundo de Acacías. Noticias Caracol habló con su esposa, quien contó que era muy apreciado por su trabajo con la comunidad. Esneider Rico, ¿qué más conoció de la vida del patrullero? Catalina y televidentes, buenas tardes. Conocimos que este patrullero era muy conocido por su servicio social y su don de gente, que de los 17 años que trabajó en la Policía Nacional, más de 8 estuvo vinculado en municipios aquí en el sur del departamento del Meta, como Uribe, La Macarena y también Puerto Lleras, entre otros. Gracias a este trabajo comunitario, incluso nos comentaba su esposa que muchos campesinos, y era habitual que campesinos y población de esta zona le pidieran a él y a su esposa de que fueran padrinos de bautismo de sus hijos, porque tenía un don de gente espectacular, que solo ayudaba y se interesaba precisamente porque esas comunidades salieran adelante. El patrullero Edison Harvey Velázquez Moreno siempre sirvió con honor a su patria. Marcela fue su esposa por más de 8 años. Mientras mira la fotografía de su esposo, recuerda ese último momento en que lo vio con vida. A las 8 le hice una videollamada de afán para que se despidiera la niña como siempre, porque ya la iba a llevar al colegio. Y yo me di cuenta que iba manejando. Entonces le dije a la niña, dile rápido a papá que ya te vas porque va manejando y es peligroso. Y él le dijo, papi, ya me voy al colegio, ya estoy lista. Y le dijo, mi amor, te amo mucho, que Dios te bendiga, aprende mucho, nos hablamos más tarde. Fue la última vez que hablé con él y la última vez que lo vi. Fue corta la videollamada habitual con su familia. Minutos después murió junto al intendente Edwin Rodríguez cuando les activaron un explosivo en Puerto Lleras. Digamos que hasta hoy tuve la noción que muy seguramente si la llamada hubiese seguido, hubiéramos visto la tragedia, porque cuando hacen los cálculos no fue muy lejos de la llamada. Entonces, sí, fue muy seguramente minutos antes de todo esto. Marcela pide justicia y que la muerte de su esposo no quede impune. Asegura que estas no son muestras de paz por parte de las disidencias de las FARC. No alcanzan a imaginar qué tanto daño le pueden hacer a ellos. Entonces no es un cuerpo lo que quedó allá botado. Es toda una familia la que acaban de desarmar. No le pusieron la bomba a una persona, le pusieron la bomba a 4 familias. Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables del atentado. Duro, duro y parte el alma. Adelante, mi coronel. Mi coronel,
¿Cómo describió el portal electrónico Infobae estos mismos hechos? Pues el portal electrónico mencionó todo lo ocurrido, no menciona el caso de la señora, que es bien conmovedor, es un testimonio muy duro, muy dramático, ver a esa niña inocente que todavía no entiende la dimensión del problema, pero ya quedó huérfana y va a tener muchas dificultades, desde luego, en la vida, sin la falta de papá. Y el drama, lo que cuenta la señora, impactante. Pero el portal Infobae se enfocó más en hablar un poco de la vida y la obra de los policías muertos, que los resalta especialmente el esposo de esta señora como un líder comunitario, una persona que había dedicado mucho tiempo a servirle a la comunidad y que era muy conocido en el departamento del Meta por su cercanía con las comunidades. Mi coronel, podríamos escuchar con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas del ataque narcoterrorista perpetrado por los terroristas de la FARC, encabezadas por el terrorista Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, contra agentes de la Policía Nacional adscritos al departamento del Meta este 31 de agosto de 2023 en la vía que une los municipios de Puerto Lleras y Fuente de Oro en ese departamento? Claro, mi coronel, entonces es un homenaje a la memoria de los señores Edwin Rodríguez, intendente, y Edison Velázquez, patrullero de la Policía Nacional, asesinados por las FARC el 31 de agosto de 2023 en la emboscada que acabamos de describir, analizar y de escuchar testimonios. ¿Trajo el pacto FARC-Santos en el 2016 alguna paz al departamento del Meta o por lo menos a la subregión del Ariari, considerada de lejos el más atacado por los grupos narcoterroristas colombianos durante las últimas 6 décadas? No, no trajo ninguna paz, y la prueba es este hecho criminal ocurrido 7 años después de la firma de ese pacto espurio, la arrogancia del terrorista Iván Mordisco, la insensatez del señor Petro. Todo indica que no hay ninguna paz, que es un engaño, una farsa, y que seguimos los colombianos siendo testigos de una criminalidad creciente y de un desborde de cinismo de parte de la dirigencia política. Anoche escuchábamos al señor Andrés Pastrana en CNN diciendo que él se ha tenido carácter contra las FARC
cuando él es uno de los principales responsables de ese crecimiento de ese grupo, y durante su gobierno realmente las FARC hicieron lo que les dio la gana. Entonces es la dirigencia política la que tiene una gran responsabilidad, y peor ahora el señor Petro, que tiene más su inclinación ideológica hacia el lado de los terroristas y pretende legitimarlos y no someterlos a la justicia. Total, no ha traído ninguna paz. Y coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de reparación a las víctimas con un efectivo castigo a los culpables de estos crímenes en las actuales conversaciones con el gobierno Petro? No, infortunadamente la respuesta, como la hemos tenido todos estos días en otros eventos, es no, porque vemos que así como ayer estudiábamos el Cauca y hacíamos el análisis de los daños en el Cauca, hoy en el Meta nos está ocurriendo lo mismo, ya que es reiterativo el ataque contra los policías, la ubicación geográfica a lo largo de ejes de movilidad. Aquí en el Cauca veíamos que sobre la vía principal y al lado de la cordillera, y en el Meta lo que vemos es que es a lo largo del eje del río Ariari y la zona del Ariari haciendo lo mismo. En conclusión, no tienen ninguna esperanza porque ya lo hemos reiterado hasta la saciedad. Estos bandidos encabezados por Mordisco no les bastan las 310 páginas de arrodillamiento del Estado colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos, sino que quieren otras 310 y todavía tendrán otras disidencias porque no les gustará lo que se acuerde ahí. Y detrás de todo eso, el narcotráfico moviendo los hilos y un presidente vanidoso, egocentrista, lunático, pensando en atornillarse en el poder y alejado completamente de la realidad de lo que padece el pueblo, por el cual dice entregar lo más preciado de su labor, permitiéndole a estos delincuentes que hagan lo que quieran con tal de él sostenerse en el poder como un emperador. Mi coronel, es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el ataque narcoterrorista perpetrado por la FARC, encabezada por el terrorista Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, contra agentes de la Policía Nacional adscritos al departamento del Meta el 31 de agosto de este año de 2023 en la vía que une los municipios de Puerto Lleras y Fuente de Oro en ese departamento? Pues mi coronel, es increíble no solo el olvido, sino la ignorancia que tiene Colombia en general acerca de lo que ha ocurrido en el Meta. Desde la época en que Dumar Aljure y esos guerrilleros liberales fueron virando en guerrillas comunistas, ya que estaban infiltrados por ellos. El mismo Jacobo Arenas lo cuenta que él vivió mucho tiempo con las guerrillas liberales en los llanos, cómo esas guerrillas fueron virando hacia el comunismo. Inclusive estuvo Juan de la Cruz Varela y los hermanos en la región del Ariari, exactamente, promoviendo esa organización de masas campesinas comunistas y expropiación de tierras y todo lo que hacían. Y de ahí para allá se desató ya hace 60, 70 años hacia acá una oleada de terrorismo persistente y constante. Y en el Meta se hicieron muy conocidos Martín Sombra, Tiro Fijo, el Mono Jojoy, Gentil Duarte. Es decir, todos los cabecillas principales de las FARC pasaron por el Meta, por Uribe, por Ariari, por la Macarena, la terrorista holandesa, todos se hicieron famosos allá, todos, Can, etcétera. Pero al país se le olvida, y el departamento del Meta ahí vemos como un titán solitario al actual gobernador, reclamándole al gobierno nacional del país que miren hacia el Meta, que miren la historia, el daño que han hecho estos bandidos, y pasa desapercibido. Ahí lo vimos dando declaraciones fuertes por el asesinato de los policías. En las reuniones que ha tenido con el alto gobierno siempre ha sido muy contundente para hablar, pero de ahí no pasa. Diríamos que salen enciclopedias reconstruyendo los hechos criminales de las FARC contra la población del Meta, en secuestros, asesinatos, ataques a poblaciones,
destrucción de caseríos, destrucción de puentes, de vías, incineración de vehículos, reclutamiento de menores, violación de niñas, narcotráfico. Todo lo malo que haya ocurrido en el país lo han hecho las FARC en el Meta y al país se le olvida. Y están en el Congreso ahora. La mujer de Tiro Fijo duró toda su lamentable existencia criminal allá en el Meta sirviéndole a Tiro Fijo de multiplicadora de todas las órdenes y ahora es la honorable senadora que defiende los derechos humanos. Timochenko comenzó su carrera delictiva en el Meta y fue hasta cabecilla de las cuadrillas del Meta. Organizó asaltos a poblados, destrucción, secuestros, matanzas, narcotráfico, y ahí lo vemos. Ayer estaba criticando a los de Mordisco por qué no se entregan. Analicen ustedes eso. Y la lista sigue, ¿no? La importancia geoestratégica del Meta y los llanos orientales la veíamos en el mapa por su ubicación, por la forma como irriga dos de los principales ríos de Colombia, como articula a Colombia con Venezuela, al Meta con el centro del país, a la Orinoquía con la Amazonía, a la zona andina con la Orinoquía y la Amazonía, a la Amazonía colombiana con la Amazonía venezolana y brasileña. Es decir, tiene una importancia capital ese departamento. Las características delictivas del bloque oriental, el más activo de las FARC, todo con énfasis en el Meta y de ahí con extensión a Guaviare y los demás departamentos aledaños, tuvo una dinámica que la impulsó el Mono Jojoy y que ahora la impulsa con el mismo ímpetu el señor Mordisco y sobre todo financiado con el narcotráfico y la minería ilegal. Entonces, eso nos lleva al cuarto punto a concluir que el rol del plan estratégico de la FARC no ha cambiado y que las economías ilegales ayer como hoy siguen siendo el punto de apoyo, de soporte para desarrollar todo ese proceso criminal contra Colombia. Así como el Mono Jojoy y Tiro Fijo y Timochenko y el terrorista Catatumbo y todos los delincuentes que siempre estuvieron en el Meta y luego se distribuyeron por el país, asumieron una actitud arrogante, desafiante, impositiva para negociar, pues este tal Mordisco ahora llegó con muchas más ínfulas, porque tiene un acumulado y tiene la asesoría de quienes manipularon al Estado colombiano de esa manera y entonces está empeñado en someter a Petro y a todo su séquito a muchas nuevas imposiciones y saben ellos en el fondo que el afán de Petro de un premio Nobel de Paz igual que el que tenía Santos es completamente manipulable y le juegan, le dicen que lo apoyan en todo lo que sea con tal de conseguir lo que necesitan. Si después tienen que voltear la espalda ya no hay problema porque ya consiguieron lo que querían. Y esa ignorante arrogancia de la dirigencia política ante las FARC la veíamos en el señor González Pozo diciendo que se estaban formando hasta ahora. La vemos en el señor Valencia Pozo metido allá legitimando ¿qué? ¿Qué le legitima a esos bandidos? Si él no sabe de eso, pero a lo mejor piensa que él va a ser presidente de la República y que de ahí sale fortalecido o que lo van a nombrar ministro o embajador, porque esa es la mentalidad de los politiqueros. Entonces, esa arrogancia, esa ignorancia, ese desconocimiento de lo que son las FARC y qué es lo que pretenden, es lo que más daño le ha hecho al país. Diríamos inclusive que más que el narcotráfico financiándolos y que más todavía que la actitud terrorista de estos grupos, porque el reconocimiento político, la legitimación política es la que los hace fuertes. Y al asistir a esas mesas de conversación se les está convalidando porque por ignorancia se desconoce lo que realmente están planeando los tipos. O por la intención de sacar ventajas personales de eso a sabiendas que le están haciendo daño a Colombia. Una vez más resaltamos el sacrificio de soldados y policías en defensa de la institucionalidad de Colombia, de la Constitución y las leyes, para sostener a una dirigencia que no merece ese sacrificio, y que lo acabamos de ver en el punto anterior, que es ignorante y arrogante frente al adversario que tienen en ciernes y que solo se preocupan por sus intereses personales. Muy claro lo decía el general Fernando Landazábal Reyes, que la dirigencia política colombiana sacrifica a Colombia para salvar su egoísmo. Como vemos, aquí lo que hay es, y es una pregunta reiterativa que nos hacemos en este espacio,
si esos procesos de paz han traído paz a las regiones, y lo que nos sale a la luz con los hechos, no con suposiciones, sino con hechos reales como los que vimos hoy, es que todos esos procesos lo que han tenido es errores, arrodillamientos, faltas de carácter, miopía estratégica total, falta de visión geopolítica y sobre todo un alejamiento de la realidad de lo que es el país, porque están pensando esos dirigentes es en qué sacan de cada negociación para su beneficio personal y no qué favor le hacen al país para mejorar la situación. Y las FARC, que son muy hábiles, que además hacen parte de la misma corruptela, porque son del Partido Comunista, que es muy cercano a todo eso, les conoce ya el punto débil y los manipula al extremo de ocurrir lo que ocurrió en Cuba, de la legitimación que se les hizo de las 13 páginas, que es vergonzoso. O sea, al señor Santos hay que cuestionarle toda su trapacería, pero es que quienes le legitimaron eso se hicieron tan responsables como él de lo que estamos viviendo hoy. Y en contexto hay que mirar que el terrorismo contra Colombia, al sumar narcotráfico, política exterior, organizaciones no gubernamentales, nexos con política, que inclusive lo llaman la FARC política, y una ubicación geográfica muy calculada, tratando de rodear la capital de la República desde el hinterland hacia el heartland, nos tiene que dejar muy claro que lo que hay aquí es un contexto geopolítico del cual tampoco se tiene claridad. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Una paz total, pero es tan grande como su ambición y una utopía creada por él, sino para él. Sigue pasando los días, los meses y lo único que hallamos es el quebrantamiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos en el departamento del Meta más lejano. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel. No sé si mi coronel González o mi coronel Saldaña quieran agregar algo hoy. Coronel, pues que el testimonio de la señora que hemos visto en el episodio en el día de hoy, pues es el mismo de muchas viudas, muchas señoras, esposas, madres, compañeras, hermanas, en fin, todos los familiares de nuestros policías que han sufrido tanto como consecuencia de la barbarie y la crueldad de estos grupos terroristas, que son simplemente terroristas, porque ellos pretenden cobijarse y escudarse en el concepto de que son defensores de un pueblo que es oprimido, pero que realmente quien los esclaviza y somete y secuestra y los extorsiona y destruye son precisamente ellos. Entonces es la gran mentira, causar tanto dolor a tantas familias de a tanta gente inocente, justificándose simplemente en el propósito de enriquecerse a título personal. Y nunca será posible creerles que es un objetivo social. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. ¿Y mi coronel Saldaña quiere agregar algo hoy, no? Bueno, mi coronel, pues yo sí tengo que decir que la carretera de Granada a San Juan de Arama la iniciaron los ingenieros militares de Colombia, es decir, las fuerzas militares, con su ejército a través de nuestros ingenieros militares. Y reitero que mientras los terroristas de la FARC y del ELN transforman la geografía de Colombia destruyéndola, las fuerzas militares la transforman construyéndola. La otra reflexión es que vemos cómo está de moda los engaños. Por ejemplo, a Samper dice que lo engañaron sus ministros, Botero y Serpa. A Uribe, según dice, porque no he visto que él haya dicho, dice que lo engañó su ministro Santos
después de tenerlo de ministro 8 años y no se dio cuenta cómo era Santos. Y ahora a la periodista Duzán parece que la engañó Petro. Y según eso, todos engañan al pueblo porque al final, por las necesidades, votan por los mismos. Y finalmente, Colombia, nuestro país, se perjudica, como vemos que estamos cayendo en el abismo en todos los órdenes: económico, social, político, moral, ético y de toda índole. De esto hay muchas anécdotas, incluyendo, por ejemplo, de los engaños del estupro, anécdotas de las que por ahora pues no nos vamos a ocupar. Pero eso de que tomó de moda el engaño, a mí me engañaron, no sabía que Petro era así, nadie sabe nada y finalmente el país lo están destruyendo por ahora los políticos y la ingenuidad o la necesidad de nuestro pueblo colombiano. Gracias, mi coronel, eso tendría que decir. Gracias por cederme la palabra. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Y le agrego a usted, a Pastrana lo engañó tiro fijo, pero él tuvo el carácter de romper los diálogos, decía anoche en CNN. Es ridículo todo eso. Pues muchísimas gracias. De los tres aspectos que mencionan ustedes, el coronel Vicencio resalta que el departamento sacrificado todo el tiempo, sin que haya una claridad por parte del país y de la dirigencia de lo que ha ocurrido allí. Mi coronel González puntualiza muy bien el drama de las viudas, el drama de las víctimas que quedan de estas atrocidades, que el país las olvida. Y esas señoras tienen que sacar adelante a sus familias solas. Aquí hemos tenido algunas de viudas de policías precisamente del Meta, contándonos todas sus tragedias y cómo les ha tocado luchar para sacar adelante sus familias. Y también tenemos lo que nos recuerda mi coronel Saldaña del famoso argumento del engaño. Yo era el bueno, pero me engañaron. Yo nunca actué de mala fe. Entonces el señor Petro ya comenzó ayer a abrir el mismo camino, ¿no? Fue prematuro. Más adelante tranquilamente dirá el que lo engañó fue el negociador de paz, pero que él sí sabía cómo era la cosa. Y así son. Pues llegamos al final. Esta noche tendremos una nueva actividad académica en la fundación. Haremos un cambio. La conferencia de jueves, mañana, la pasaremos hoy porque mi coronel Caicedo tuvo que viajar, pero mañana estará hablándonos nuevamente del tema de la Constitución y seguiremos en ese proceso. Y hoy, entonces, hablaremos del tema que estaba previsto para mañana. Un feliz día para todos y continuamos en contacto. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.